Quiero partir de una afirmación. Definir una propia espiritualidad cofrade es delinear la propia espiritualidad del católico, que por el bautismo ha sido injertado en la Iglesia como cuerpo vivo y donde cumple una misión para extensión del reinado de Cristo en esta tierra. Pero antes de adentrarnos en nuestro tema, me parece oportuno aclarar algunos conceptos que luego nos pueden iluminar para determinar cuál es la espiritualidad de las cofradías y hermandades. La primera cuestión que se nos plantea es ¿por qué dos palabras para una misma realidad? Hermandad y cofradía. Etimológicamente significa lo mismo. Hermandad viene de germanus, hermano carnal, y cofradía viene de confratre, con el hermano. Pero una distinción se establecía en el Código de Derecho Canónico promulgado en el año 1917. Las asociaciones de fieles, decía aquel Código de Derecho Canónico, que han sido elegidas para ejercer alguna obra de piedad o de caridad, se denominan vías uniones, las cuales, si están constituidas a modo de cuerpo orgánico, se llaman hermandades. Y las hermandades que han sido elegidas además para el incremento del culto público reciben el nombre particular de cofradías. Nosotros, para no ser repetitivos, utilizaremos solamente un término, el de cofradía, que nos parece históricamente más justo, aunque lo entendemos comprendiendo el doble significado de hermandad y cofradía y nunca reducido a simbolizar exclusivamente actos de culto. Hablamos de cofradías cristianas o más concretamente de cofradías católicas, es decir, de asociaciones de clérigos y laicos o solo de laicos, mujeres y hombres dentro de la Iglesia católica. Estas cofradías han existido siempre en el cristianismo, no nacen en el siglo XIII o en el XV, ni terminan en el siglo XVI o en el XIX. Nacen con Jesús y sus apóstoles y sus discípulos, o con María y los apóstoles reunidos en el cenáculo después de la muerte y resurrección de Jesús, y llegan hasta hoy. Pero estas cofradías son muchas diferentes, no una sola, y todas en general, y cada una en su concreción particular, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Queremos decir, para llamar la atención sobre el hecho más en alza, que no solo han existido y existen cofradías de Semana Santa o de Pasión. Esas son más bien tardías, de finales del siglo XV o del siglo XVI, sino que las cofradías han sido de muchas clases, fines o tipos, y cada una ha ido evolucionando de manera distinta. Las cofradías tienen una apoyatura humana, natural, psicológica, precristiana. Existe en el hombre una tendencia natural a asociarse, a realizarse en y a través de la comunidad, y más aún, hay una necesidad de asociarse si lo que se persigue es algo imposible para uno y difícil de conseguir. Las cofradías son y han sido a lo largo de toda su historia las instituciones eclesiásticas más auténticamente laicales y de laicos. En ellas los fieles desde los siglos medievales han actuado como iglesia, como pueblo de Dios. En su nacimiento encontramos casi siempre un grupo de laicos fervorosos, frecuentemente dirigidos y movidos por alguno en particular, que en algunos casos puede ser un monje, un fraile, sacerdote o párroco de la iglesia donde nace la cofradía en concreto. Es hora ya de preguntarnos, ¿qué son o qué han sido las cofradías? Una primera respuesta se nos antoja que debe ser la que da el actual Código de Derecho Canónico, en el Canon 298. Existen, afirma, en las iglesias asociaciones en las que los fieles clérigos o laicos, o clérigos junto con los laicos, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público a la doctrina cristiana, organizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal.
Entendemos que una cofradía de Semana Santa o de Pasión es la asociación de fieles, en la mayoría de los casos exclusivamente laicos, que une dos elementos. En primer lugar, la contemplación de la pasión y muerte de Cristo. En segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en su pasión y muerte por medio de una penitencia pública llevada a cabo durante la realización de la procesión o estación de penitencia, efectuada en uno de los días de la Semana Santa. La definición dada incluye, por lo tanto, primero, la existencia de una asociación. Segundo, la contemplación de la pasión y muerte de Cristo. Y tercero, la imitación pública de dolor mediante la penitencia pública. Lo dicho nos explica que las cofradías de Semana Santa o de Pasión nacieron en el primer cuarto del siglo XVI, dentro de un contexto que permitió su crecimiento. Desde el siglo XIII en adelante, la teología, la mística, las devociones se centran más en Jesús hombre que en Jesús Dios, pero sin nunca negar su divinidad, lo que permitirá la contemplación de toda la vida humana de Jesús y también más durante los siglos XIV y XV de su cruel y acerba pasión y muerte. Las cofradías de Semana Santa o Pasión nacieron pues para contemplar la pasión y muerte de Cristo e imitarla mediante actos penitenciales. Estas son sus características más importantes, o mejor decir, exclusivas. Fíjense que estos mismos sentimientos los encontramos en la liturgia, al menos desde el siglo XI hasta el Concilio Vaticano II. Pero podemos hacernos una pregunta en nuestro recorrido, en nuestra exposición. Las cofradías de Semana Santa nacieron para practicar la caridad, para realizar acciones benéfico-asistenciales, para cumplir las obras de misericordia. Podemos responder que en principio no, aunque no las excluyeron. Las cofradías de Semana Santa o Pasión nacieron, como ya hemos dicho, para contemplar e imitar la pasión y muerte de Jesús. Ahora bien, también estas cofradías se preocuparon de la vida espiritual y a veces de la temporal de sus hermanos y cofrades. En este sentido, las cofradías de Semana Santa querían que sus hermanos y cofrades se hubiesen confesado y hubiesen recibido la Sagrada Comunión antes de la celebración de la estación de penitencia. Se preocupaban por los hermanos enfermos, a los que visitaban para que comulgaran, recibieran los últimos sacramentos, o de manera especial cuidaban todo lo relacionado con el entierro de los cofrades difuntos, de sus padres, hijos, y especialmente la solicitud por los pobres. Y otra cuestión surge en nuestra andadura. ¿Nacieron las cofradías como movimientos comprometidos por la fe y la defensa de la Iglesia, sus dogmas y sus fines? Debemos distinguir el momento en que nacieron y otros momentos por los que han tenido que pasar a lo largo de su historia. De todos modos, afirmamos que las cofradías nacieron y se han mantenido como confesoras de la fe expuesta en los dogmas de la Iglesia, más que como defensoras de los mismos, y siempre en comunión con la jerarquía eclesiástica. Como ya hemos afirmado anteriormente, las cofradías de Semana Santa no nacen espontáneamente sin un humus que las haga fructificar, sino que necesitan de un clima teológico y devocional propio. ¿Cuál fue este? Ya hemos dicho que en la historia de la contemplación y devoción de la persona de Jesús podemos trazar como una raya que la corta a comienzos del siglo XIII. Con anterioridad, la especulación teológica, la contemplación, la devoción se fijó más en la divinidad de Jesús. En cambio, a partir del comienzo del siglo XIII, en concreto a partir de la persona de San Francisco de Asís, se origina un nuevo camino, el de la reflexión, de la contemplación y de la devoción de la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús completa, desde su nacimiento de una virgen
a su pasión y muerte sobre una cruz. Su unidad completa, igual y semejante a la nuestra en todo menos en el pecado. Su humanidad, por lo tanto, que nace, crece y se desarrolla, que tiene necesidades y que sufre hasta abrazar la muerte. Este hecho será el que permitirá que a partir de San Francisco de Asís y su influencia, a lo largo de los siglos XIV y XV, sea contemplada de una manera especial por teólogos contemplativos y místicos, y bajo su influencia por el pueblo fiel, la pasión y muerte dolorosa de Jesús. Se estudian y se contemplan por todas las escuelas religiosas y místicas, franciscanos, dominicos, agustinos, cartujos, la llamada devoción moderna. Los dolores morales, espirituales, internos y los materiales y externos de la pasión de Jesús, como son la afrenta moral, el abandono de los suyos, de sus amigos, de sus apóstoles, de sus íntimos, los golpes y empellones recibidos durante el proceso de la pasión, los latigazos, la coronación de espinas, la condena por los tribunales, las caídas a lo largo de toda la pasión y durante el caminar hacia el Calvario, la desnudez y el sacrificio en la cruz, la exaltación de la propia cruz, la agonía de Jesús en lo alto de ella, abandonado por los suyos e improperado por sus adversarios, la muerte, la lanzada, la entrega del cuerpo, la conducción al sepulcro y el entierro. No es ya extraño que dentro de este contexto, que se alarga durante los siglos XIV y XV, puedan formarse asociaciones que se dedicasen exclusivamente a esta contemplación de la pasión y muerte del Señor. Algunos elementos o algunos motivos fueron objeto de mayor contemplación y devoción al inicio de las cofradías, como son los siguientes. Primero, la cruz de Cristo. La verdadera cruz de Jesús que Santa Elena hallaría en Jerusalén hacia el año 335 después de Cristo. La cruz sola y verdadera, gloriosa y triunfante, donde Cristo ha vencido y nos ha redimido, cuya fiesta se celebra en tiempo de Pascua de Resurrección, el 3 de mayo. Solo a finales del siglo XV se va a producir un cambio, y de cruz gloriosa y victoriosa va a pasar a ser considerada como cruz dolorosa, donde Cristo ha muerto, invitándonos a cada uno a llevar nuestra cruz siguiendo sus pasos. Segundo, la sangre de Cristo, la preciosa sangre de nuestro Señor. Junto a la cruz creemos que fue la sangre de Cristo otros grandes motivos de devoción durante los siglos bajo medievales. Devoción a la sangre de Cristo ya afirmada en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice: bebed todos, que esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Lo que se repite también en otros textos evangélicos similares, pero especialmente el texto de Juan, donde comenta: fueron los soldados y le quebraron las piernas, primero a un crucificado y luego al otro. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Nos hallamos ante un milagro que revela al mismo tiempo la realidad del sacrificio y la divinidad de Jesús. La exégesis pronto llamó a la importancia de este pasaje, confiriéndole una interpretación sacramental, interpretando la salida de la sangre como símbolo de la Eucaristía y la del agua como símbolo del sacramento del bautismo. La influencia de la sangre o del Cristo de la sangre fue muy grande en la iconografía cristiana de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. No nos cabe la menor duda de que la devoción a la sangre de Cristo es la que produjo el cambio de la devoción de la verdadera cruz gloriosa a la cruz dolorosa donde Cristo ha sufrido su pasión.
de manera que la mayoría de las cofradías de la Santa Veracruz y sus crucificados, tan extendidas desde el siglo XVI, aparecen como cofradías de la Santa Veracruz y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otras devociones similares, también difundidas durante los siglos XIII al XV y muy entroncadas con la de la sangre, influyeron en la aparición de las cofradías de Semana Santa de Pasión. Se trata de las devociones que no podemos más que indicar en este momento, pero que las recordamos. Devoción como de las 5 llagas, de los clavos, de la flagelación, de la coronación de espinas, de la santa faz que Cristo dejará grabada en el paño de la Verónica, o las quedas que sufrió Cristo cuando cargaba con su cruz camino del Calvario. Hechas estas necesarias premisas históricas, ahora podemos preguntarnos, ¿qué es hablar concretamente de espiritualidad y espiritualidad en nuestras cofradías? Es vivir del mismo espíritu de Cristo, el Señor. Como Él mismo proclama en el Evangelio de San Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar el año de gracia del Señor. Por tanto, todo cristiano, por el hecho de ser en Cristo, de manera ineludible, ha de ser expresión viva de Él en todos los ámbitos en los cuales se mueve. El cofrade, de su realidad concreta, de ser manifestación pública de fe, a través de su acción en los cultos propios de la Semana de Pasión y a lo largo de todo el año, evangeliza y debe mover a contagiar el dinamismo del amor de Dios, que desea ser amado por todos los hombres. Pero hermano cofrade, que me escuchas en esta tarde, ¿dónde se concretiza tu misión, tu propia vocación? En que seas perfecto en todo aquello que realices por amor a Cristo. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice el Señor. La clave de la perfección, de la llamada a la perfección, está en el amor. La perfección no es algo relegado a aquellos que optan por un seguimiento más exclusivo de los pasos del Señor y que se identifica con una vocación de especial consagración, sino que la perfección es una vocación universal a la cual tú también estás categóricamente llamado. La propia dimensión histórica de las cofradías nos ha hecho brevemente recordar cómo la caridad ha estado ligada de manera ineludible a su esencia, a su crecimiento. Y es clara la razón teológica que conlleva. El hombre es imagen de Dios, que es caridad. Y por eso es perfecto en la medida en que ama. En esa medida se asemeja a Dios mismo. Y si tú lo contemplas en la pasión, como acto supremo del amor de Dios al hombre, ¿cuál debería ser tu imitación en este sentido? Es verdad que el Señor dio muchos consejos a sus discípulos sobre muy diversas cuestiones: el modo de hablar, la actitud frente al mal, la comunicación de bienes, el amor a los pobres, la oración, el ayuno, las riquezas, el amor a los enemigos, la corrección fraterna, etc. Por tanto, los laicos cristianos, estando o no casados, poseyendo bienes de este mundo y no sujetos a especial obediencia, llevan camino de perfección, si permanecen en lo que el Señor ha mandado. Si guardaréis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. Guardando los mandatos del Señor y viendo en plenitud la capacidad de amar y donándose al hermano, nos constituimos en instrumentos dóciles de Dios y podemos, con nuestras manifestaciones públicas de piedad popular, alcanzar una gran fuerza evangelizadora.
podemos recoger al respecto las palabras que el Santo Padre Francisco, en su oración apostólica Evangelii Gaudium, ha definido como la fuerza evangelizadora de la piedad popular, algo que ayer nuestro arzobispo recordaba brevemente. Según el Papa Francisco, el ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Cuando en un pueblo se ha inculturado el Evangelio, en su proceso de transmisión cultural también transmite la fe de maneras siempre nuevas. De aquí la importancia de la evangelización, entendida como inculturación. Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios, donde se inserta nuestra manifestación de fe pública en el contexto de la Semana Santa. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, constante, donde el Espíritu Santo es el agente principal que da vida y dinamiza nuestra vida como cristianos y cada una de nuestras cofradías. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo, es verdad, mirada con cierta desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Y fue Pablo VI, en su acción apostólica Evangelii Nunciandi, quien dio un impulso decisivo en este sentido. Allí explica que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer, y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, dice el Papa, cuando se trata de manifestar y de expresar la propia fe. Más cercano a nuestros días, el Papa Benedicto XVI, en un viaje apostólico a América Latina, señaló que esta piedad popular se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica. Es, pues, una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, de los pobres, de los humildes. No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental. Es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Conlleva la gracia de misionar, de salir de sí, de peregrinar. El participar en manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto profundo de evangelización. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar cierta atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera, enfatizaba el Papa Francisco. En estas manifestaciones públicas, como fueron en otro tiempo, se retoma la dimensión catequética y de aprendizaje del misterio que se plasma en las imágenes que contemplamos y veneramos. Fue y es hoy en día de nuevo, en medio de una sociedad herida de secularización, expresión viva de nuestra fe. En cada uno de los pasos de la vida de Cristo, durante su pasión, se ofrece al pueblo de Dios una rememoración del misterio de nuestra redención
y un asentimiento de aquello que contemplamos, de lo cual vosotros, hermanos cofrades, sois instrumentos válidos y comprometidos. Y cuánto más es eficaz y canal de gracia de Dios si el instrumento vive en coherencia de fe y asimila el mandato de la caridad como fundamento de su vivir cotidiano. Es decir, recapacita en lo que manifiestas públicamente. Eres canal de evangelización en aquello que silenciosamente realizas. Otro aspecto dentro de la espiritualidad cristiana y, por tanto, de todas y cada una de las cofradías es el acercamiento a la palabra de Dios como verdadera fuente de espiritualidad para el cofrade. Muchos han escrito que las imágenes sagradas son la Biblia de los sencillos. Siendo verdad esta afirmación, avalada suficientemente por el magisterio de la Iglesia y la tradición católica, en el momento presente, por especiales circunstancias que nos han tocado vivir, todo cristiano, especialmente aquellos que gustan y tienen vocación por el culto público, agrupados en las cofradías, debemos ante el mundo dar razón de nuestra esperanza. Para esta tarea apasionante y difícil, la palabra de Dios es camino, verdad y vida. El Papa Francisco, de nuevo en Evangelii Gaudium, nos recuerda que las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización y advierte la necesidad de formarse continuamente en la escucha de la palabra, proponiendo un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como su lectura orante tanto a nivel personal como comunitario, y la contemplación de la palabra que alcanza su momento culminante en la proclamación dentro de la Eucaristía. Recogiendo esta afirmación, viene a nuestra memoria la afirmación profunda de San Jerónimo, uno de los grandes padres de la Iglesia, cuando escribía que desconocer la Sagrada Escritura es conocer al mismo Jesucristo. No es tarea secundaria, por tanto, iniciar en los misterios de nuestra fe con el conocimiento y la contemplación de los textos sagrados. En este particular, habría que insistir en la importancia de la palabra de Dios en el proceso de la iniciación cristiana, que, por otra parte, habría de ser condición para aquellos que solicitan pertenecer a una hermandad o cofradía, ya que tendría que ser práctica habitual en nuestras cofradías exigir para ser hermano o hermana de pleno derecho canónico haber recibido con la debida preparación los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es obvio que una buena formación bíblica, espiritual y humana hace cristianos adultos en la fe y comprometidos con la acción apostólica de la Iglesia. Es en ese momento cuando la imposición de la medalla corporativa se convierte en signo del compromiso cristiano adquirido y muestra su pertenencia a la propia Iglesia. La palabra de Dios, en consecuencia, es la fuente primordial de la espiritualidad cristiana, porque genera y sostiene la fe, tanto para los que aspiran a ser hermanos como los que ya viven su compromiso. Las hermandades y cofradías deben ofrecer la posibilidad de conocer y orar con la palabra de Dios. Sería aconsejable que las juntas de gobierno, bajo la orientación de sus conciliarios, favorecieran la creación de grupos de espiritualidad llamada bíblica. Para esta tarea puede ser un buen apostolado facilitar a los hermanos las direcciones económicas impresas de los evangelios de cada año, que ya gozan de una gran aceptación entre muchos fieles.
Asimismo, sería una iniciativa loable que las cofradías unidas a las parroquias, donde tienen su sede canónica, organizasen semanas de Biblia, conferencias de interés sobre temas bíblicos e incluso promovieran algún grupo bíblico con reuniones periódicas. La experiencia nos dice que aquello que más nos mantiene y favorece la fe es escuchar con las condiciones adecuadas la palabra de Dios, en cualquiera de las formas en que la Iglesia tan variadamente nos ofrece, tales como la proclamación en el marco litúrgico y comunitario, en la predicación dentro de la Eucaristía y con motivo de actos de culto propios, en las exhortaciones y retiros y en cuantas ocasiones sean necesarias. El retiro espiritual de Cuaresma, que debía incluir la recepción de los sacramentos de la penitencia y Eucaristía, no debe faltar en ningún hermano cofrade como medio excelente para prepararse ante el Tríodo Sacro y la Pascua, así como para vivir con pasión la procesión de sus titulares. En alguna ocasión puede ser conveniente que las hermandades se unan a los retiros que de manera habitual se organizan en distintas parroquias o a nivel diocesano. Además de estas iniciativas que nos hacen parroquias y hermandades, debemos apreciar la enorme importancia que tiene nuestro contacto personal con la palabra de Dios. Me refiero a las diversas lecturas privadas de la palabra de Dios, tanto de la Biblia como de los diversos autores espirituales, libros de espiritualidad que alimentan nuestro espíritu, también documentos de la Iglesia, especialmente de su magisterio, que nos ayudan a entender. Me refiero a aquello que se llamó tradicionalmente como la lectura espiritual y que en buenas cuentas es una escucha más personal y privada de la palabra. Si los aficionados a la lectura tienen sus libros de cabecera, el cristiano debería tener siempre a mano la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios. Leer los Evangelios con actitud de discípulo es encontrarse personalmente con Cristo, con el Señor. Sin lugar a dudas, volver al Evangelio y ponerlo en práctica es el mejor camino de renovación para nuestras cofradías. Por tanto, la pastoral bíblica es camino excelente para potenciar en nuestras hermandades la experiencia de la fe. Todas las demás fuentes de la espiritualidad, los sacramentos, actos de piedad, procesiones, suponen la fe y celebran la fe. San Pablo, el gran apóstol, nos recuerda que la fe viene de la predicación de la palabra. Y Jesús nos dirá que el auténtico seguidor de su persona es aquel que escucha la palabra, la acoge y la pone en práctica. El fruto espiritual está en proporción a la acogida de la palabra tal y como se nos presenta bellamente en aquella parábola denominada del sembrador. Por otra parte, no hay cofradía sin que surja una preocupación social o benéfico-asistencial muy seria. No debe haber una hermandad o cofradía sin una bolsa de caridad, sin una obra asistencial, sin una atención diaria a las necesidades de sus hermanos, también los cofrades, y no solo los cofrades, y todas las gentes que vienen a pedirles una ayuda, como se realizaba y que hemos visto previamente, recordando la historia, en el crecimiento y desarrollo de las cofradías. Una última preocupación ha aprendido en las hermandades y cofradías, la llamada cultural. Han comenzado a preocuparse por recopilar sus archivos. Hay que recuperarlos y custodiarlos igual que se defienden los objetos artísticos. Se celebran conferencias sobre su historia y sobre su espiritualidad. Se organizan semanas sobre fe y cultura, mesas redondas, reuniones periódicas, semanas de espiritualidad
cofrade de espiritualidad de la Semana Santa, de la sociedad popular como la cual nos encontramos. Las cofradías también adquieren un punto de seriedad eclesial en sus procesiones o estaciones de penitencia, sin abandonar el gusto por lo bello, por lo estéticamente bello, que esto constituye parte de la entraña de este pueblo español. Se ha ido entrando así, paso a paso, en un camino de búsqueda de una auténtica espiritualidad, la suya propia, la espiritualidad que podemos denominar como cofrade, pero proyectada necesaria y urgentemente a las necesidades de este nuevo siglo. Hermano y hermana cofrade, quiero terminar esta ponencia con estas palabras dirigidas especialmente a ti. Contempla a Cristo, a quien acompañas en una peregrinación silenciosa. Mira a la Virgen Santísima, a quien consuelas. Y que sus miradas penetrantes se claven en ti de tal manera que ya solo quieras contemplar este mundo con su misma capacidad de amar. Muchas gracias.